Y ahora está aquí su servidor para seguir hablando de la palabra de Dios, seguir hablando de qué es la integridad del cristiano, ¿no? O sea, la integridad, o sea, íntegro. Pastor Gastón daba un ejemplo bien bonito del rompecabezas, que cuando le falta una pieza, sería todo, ya no sirve el rompecabezas, no es el mismo entusiasmo. Yo me acordaba de las computadoras, cuando antes las computadoras no habían las chanchito, ¿no? Ahora tú vas al Esteban Arce y ¿qué es tu computadora? Es chanchito. ¿Qué es chanchito? Es que tiene de toda marca, de todo tipo, y le van metiendo una pieza, otra pieza, hasta que funciona. Las antiguas, las de mi época, eran integradas. Le faltaba algo y no servía. Esas eran las computadoras buenísimas, que duraban años y demás cosas. Pero se arruinaba una pieza y se arruinaba la computadora. ¿Por qué? Porque era íntegro, integradas. Lo mismo pasa con el rompecabezas que estaba hablando el pastor Gastón el anterior domingo. Le falta una pieza, ¿puedes armar? Sí, puedes armar, pero ya se ha perdido el gusto, se ha perdido la magia que tiene el armar un rompecabezas, ¿no? Entonces ahora vamos a seguir hablando sobre la integridad desde el punto de vista de la confesión y la restitución, que tenemos la oportunidad de la confesión y la restitución. Yo quiero que me acompañen a la palabra del Señor, a Lucas 19. Y vamos a leer un pasaje que es archiconocido por todos ustedes. Vamos a leer del 1 al 10. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues él era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo. Todos hemos escuchado hablar de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? No era un publicano, era el jefe de los publicanos. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Eran los que cobraban el impuesto, eran los tercerizados del gobierno, del Imperio Romano, porque el Imperio Romano como tal no quería cobrar los impuestos. Entonces contrataba personas, como en este caso a Zaqueo, para que pueda ir y cobrar los impuestos a sus propios compatriotas, a los judíos, que estaban sometidos al Imperio Romano. Pero Zaqueo no era pues un publicano más, era el jefe de los publicanos, era el que enseñaba a cobrar los impuestos. Nada sería que cobren los impuestos, bueno, está bien, nosotros también pagamos impuestos, y pagamos impuestos de todo y de nada, pero pagamos, porque así dice la ley. El problema es que Zaqueo y sus publicanos cobraban de más, cobraban de mala forma, extorsionaban y trataban mal a los propios judíos. Entonces, ¿quién quiere a Zaqueo? ¿Quién no quería a Zaqueo entre los judíos? Nadie. Más bien era un hombre totalmente despreciado. Y Zaqueo estaba ahí. Pero la fama de Jesús en su ministerio, en estos 3 años y un poco más que ha estado en la tierra, en su ministerio, había corrido por todo lado. Jesús era la primera vez que estaba en Jericó, no era que iba y venía. Y ya su fama ya se había extendido por todo ello. Y Zaqueo quería saber quién era ese Jesús del que tanto hablaban. Es la curiosidad. Tal vez él tenía algo en su corazón y decía: y yo quiero que me acompañen y viajen conmigo en el tiempo, a ver cómo se puede, a ver si podemos hacernos una película en la mente y en el corazón para ver qué hacía y cómo hacía Zaqueo para querer conocer a Jesús y por qué quería conocer a Jesús. Entonces Jesús iba a llegar a Jericó, ya estaba en Jericó.
Jesús nunca andaba solo con los 12 discípulos, andaba con multitudes. ¿Qué se entiende por multitudes? ¿Se acuerdan de los peces y los panes? Eran 15,000, eran 5,000, eran 10,000. Había una multitud, la coronilla tiene para 12,000. Andaban más con él, detrás de él, a su alrededor. No lo dejaban caminar en libertad. ¿Por qué? Porque querían escuchar la palabra. Querían escuchar qué es lo que él enseñaba, y su fama recorrió todo ese lugar, por todos esos territorios aledaños. Y Zaqueo quería conocerlo, pero la multitud no te deja. La multitud no deja que puedas conocer, que puedas acercarte como a cualquier persona y saludarle y decir: ah, tú eres Jesús. Y para colmo era pequeño, no sé, 1,40, 1,50, lo que quieras, pero era pequeño. Y te puedes imaginar que él quiera meterse entre la multitud, entre tanta gente, y que la gente se sienta empujada por Zaqueo y vean que es nada más y nada menos que Zaqueo. Hazme un favor, salí de aquí, ¿qué haces? Y 2, 3 cosas más que le han debido decir por ahí. Y lo empujaban y lo botaban. Y el otro se iba un poco más allá y saltaba. ¿Se imaginan? Zaqueo saltando, queriendo ver quién era Jesús. Solo quería verlo. Solo quería verlo. Y no lo dejaban. Entonces, bueno, ¿qué hace? No le queda mejor idea. Tal era su ansia, tal era su desesperación, tal era la fuerza que tenía en su corazón de querer conocer a Jesús, que ha hecho todo lo que podía hacer. Y no le queda otra que subirse a un árbol de sicómoro, dice la Biblia. Un árbol de sicómoro. Yo quiero que me acompañes al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 29. Si me lo pueden poner ahí, por favor, Raulito. Jeremías 29, versículos 13 y parte del 14. Dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver de vuestra cautividad, y os reuniré con todas las naciones. Si me buscas de todo corazón, puedes encontrarme. Sí, me vas a encontrar, dice el Señor. Y pondré fin a tu cautiverio y restableceré tu bienestar, dice en otra versión. ¿Qué nos puede impedir buscar y encontrar a Jesús? Absolutamente nada. Si tenemos la fuerza en el corazón, como tuvo Zaqueo, de querer encontrarse con Jesús, solo verlo. Solo verlo. Voy y le digo: ah, tú eres Jesús. ¿Sabes qué? Quiero invitarte a almorzar a mi casa. ¿Vas a comer bien? No era eso. Tenía una fuerza en su corazón de querer encontrarse con Jesús. ¿Qué puede impedirnos a nosotros encontrarnos con Jesús? Absolutamente nada. Si un publicano hizo todo, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros, para encontrar una verdadera libertad? Una verdadera libertad que nos saque de esa cautividad. Tú me dirás: no, yo ya he recibido al Señor y demás cosas, pero a veces estamos cautivos del cigarro, cautivos de las drogas, cautivos del trago, de la pornografía, de cualquier cosa que no acompaña a tu integridad, de la murmuración, de los malos deseos, de hablar mal de las personas, del chisme, y eres cautivo, eres preso de todo eso y necesitas esa libertad. ¿Quién puede liberar? ¿Quién puede libertarnos? ¿Quién puede llevarnos a esa libertad y ser unas personas de integridad? Si no es Jesús. Si no es Jesús. ¿Quién puede restituirnos? ¿Quién puede ponernos como personas nuevas si no es Jesús? Solamente Él. Solamente Él. Pero tenemos que buscarlo de corazón. La palabra de Dios en Jeremías dice: si me buscas de todo corazón, podrás encontrarme. Sí, me encontrarás. Pondré fin a eso que te tiene preso. Pondré fin a eso que te tiene cautivo. Pondré fin, te daré toda la libertad y volverá tu bienestar. Serás restituido todo tu bienestar. Solamente Jesús. Solamente Dios. Y
Y Zaqueo necesitaba, tal vez en su corazón pensaba que evidentemente él era un traidor del pueblo judío. Sí, era un traidor del pueblo judío. Él no peleaba por el bienestar de su pueblo. Él lucraba con su propia gente. Él cobraba de mala forma los impuestos. Si el Imperio Romano le contrató para cobrar los impuestos, le dice, no sé, tráeme 3,000, perfecto, te traigo 3,000 y mi sueldo será 1,000, lo que quieras. Pero no hacer 10,000, 11,000, 12,000, poner 3,000 y agarrarse de esto, algo que no es bueno, una plata totalmente mala vida. Tal vez eso le estaba fatigando a Zaqueo, por eso les digo, viajaremos en el tiempo y ver por qué Zaqueo tenía la desesperación de conocer a ese famoso Jesús, al cual multitudes, miles de personas le seguían por donde él caminaba. Miles, no unos cuantos, no solo sus discípulos, no rogaba, él se paraba y empezaba a predicar, empezaba a hablar y la gente se llenaba. La palabra de Dios dice, y 3,000 se convirtieron, y 10,000 lo siguieron, y 1,000 recibieron a Jesús. Miles. Y eso quería Zaqueo. Por eso no le queda otra que subir a un árbol de sicómoro para poder verlo. En la palabra del Señor en Marcos encontramos, ¿se acuerdan de la mujer con el flujo de sangre? ¿Qué quería ella? Quería solamente tocar el manto de Jesús porque sabía que él era milagroso y semejante multitud. Había gastado toda su plata, toda, en los médicos, en brujos, en yaquiris, en lo que tú quieras, con tal de estar sana. Y no pudo, no podía estar sana. Pero sabía que encontrándose con Jesús, de tan solo tocar la punta de su manto, él iba a ser sana. Encontrarse con Jesús. Un encuentro con Jesús. Igual, la misma multitud, y ella se escabulle y se pone de 4 patas y se mete entre los pies de todas aquellas personas, toca su manto y es sana. Hizo lo imposible por encontrarse con Jesús. No encontraba un obstáculo para llegar a él. No ha encontrado para nada. Los jóvenes que tenían a un amigo paralítico, esos 4 jóvenes, llegaron a la casa donde Jesús estaba predicando, estaba enseñando, ya no había campo. Dice que la puerta estaba totalmente atestada de gente, llena de gente. ¿Por dónde iban a entrar? No encontraron mejor forma que ir por el techo. Encontraron escalera, buscaron soga, amasaron, se subieron al techo, lo bajaron al joven. Encontrarse con Jesús. Porque podían decirle al amigo paralítico, hermano, nosotros tenemos toda la intención de llevarte, pero mira, a ver, esperaremos nomás otra función. No. Nada los detuvo, nada. Cosieron, subieron al techo, amarraron la camilla, bajaron y en ese encuentro con Jesús se sanó. Era el momento, era su momento. Nada los detuvo. Lo mismo pasaba con Zaqueo. Quería encontrar, quería verlo. Solo quería verlo. La palabra de Dios no dice que lo invitó a cenar, para nada. Solo quería verlo. Y no tiene mejor idea que subirse a un árbol de sicómoro. ¿Por qué la palabra de Dios dice, podría decir, se subió a un árbol alto para poder verlo? ¿Por qué pone sicómoro? El árbol de sicómoro, y esto es hasta irónico, da unos frutos en forma de higo, por eso dice de la familia de la higuera. Da unos frutos parecidos al higo que no son comestibles, pero que igual se cosechan para dar comida a los chanchos, daban comida a los cerdos. El sicómoro, el fruto del sicómoro le daban comida a los cerdos. ¿Te imaginas? Entonces cuando la multitud lo ve a Zaqueo ahí en ese árbol, dicen, por fin, estás en el lugar que te corresponde. ¿Sí o no? Si no, ¿por qué? Querían saber hasta qué punto podía llegar. Y a él no le importó que le insulten. Estamos viajando, ¿no es verdad? Estamos haciendo una película. Estamos yendo al imaginario, quizás a la especulación. Pero quiero que veamos cuán profunda es la palabra de Dios cuando quiere enseñarnos algo. Y tal vez le dijeron, ya estás en el lugar que te corresponde, no hay ningún problema, ahí estás. Pero Jesús levanta la vista y le dice, Zaqueo, baja de ahí.
voy a ir a cenar, voy a ir a almorzar, voy a ir a comer a tu casa. ¿Se imaginan al pequeñito ahí? Que Jesús lo haya mirado, haya levantado la vista para verlo y encima le diga por su nombre: Zaqueo, ¿qué haces ahí? Anda a tu casa. Voy a ir yo en un momento más, estoy aquí hablando un poco. Quiero cenar en tu casa. ¡Wow! No puedo creer, saltas desde ahí arriba y corres y haces toda una logística de 10, 15 minutos, lo que vaya a tardar Jesús. Corres a tu casa, era un hombre rico, dice que era un hombre rico. Corre y va y pone a toda la servidumbre. Vayan a comprar lo mejor, vayan que preparen esto, que aquello. Inviten a quién iba a invitar. Zaqueo, ¿a quién iba a invitar a su casa? Porque habla de que estaba en plena cena. No iba a invitar pues a los que había estafado. No iba a invitar a los que les habían cobrado impuestos. ¿A quién va a invitar? A sus empleados, a los otros publicanos, a los fariseos, a los ladrones, a los maleantes, a los asesinos, a todos los que se rodean, a todo ese conjunto que cuando hacen malas cosas hasta parece que estuviesen en un club, aquí y allá. Todos se conocen, nadie dice nada. Aquí y allá. Igual, en ese tiempo, quizás hasta dicho: ya venga muchachos, a que no saben quién va a venir a cenar a mi casa. Jesús, Jesús, no te puedo creer. Este chato, ¿de qué se las da? A ver, vamos a ver si es verdad. Y la logística, ahí ponen todo, y empieza ahí todo. Y llega Jesús, como de costumbre, con su gente, personas que querían escucharle, que querían escuchar su palabra. Y hay unos esbirros, ¿conocen los esbirros? ¿No? En mi época se les llamaba esbirros a los del Ministerio de Gobierno, que te metían detenido por todo y por nada, con motivo y sin motivo, que eran escuadra, los que te cuidan la espalda, guardaespaldas, tu escolta, ¿no? De aquellos. Y no dejan entrar a ninguno que no sea fariseo, que no sea publicano, a ninguno, antecedentes para entrar a la cena con el Señor. No, tú no tienes antecedentes afuera. Tú sí tienes antecedentes, pasa, hermano. Aquí estamos con Zaqueo, con el jefe de los publicanos. Y ahí está, la cena. ¿Tú crees que la cena lo ha visto a Jesús, Zaqueo, y le ha dicho: ¿sabes qué? Voy a dar la mitad de mis bienes? No. Yo hablaba con mi pastor Fabio el otro día y le decía: pastor, algún diálogo ha tenido que haber entre Zaqueo y Jesús en la cena. Mínimamente. Algo han tenido que hablar. Algo ha tenido que decir. Ahí no se sientan, medio, en esa época medio que se echaban para comer. Y están ahí echaditos, sentaditos, comiendo. Así que tú eres el famoso Jesús. Tenía ganas de conocerte. Sí, yo soy Jesús. ¿Y de dónde te has hecho tan famoso? ¿Qué es lo que hablas y qué es lo que enseñas? Que la gente te sigue de miles y demás cosas y están comiendo ahí. Y los otros fariseos y publicanos también sentados, escuchándole y todos pendientes de lo que iba a decir. Y la gente allá afuera murmurando. ¿Qué hace Jesús con estos? Y encima sentándose a su mesa. ¿Qué hace? ¿Qué hace el hermano Antonio con ese que sabemos que es un borracho? ¿Qué hace? Yo lo he visto. ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hace Mauricio con ese chico que anda en drogas ahí en Capreso? ¿Qué hace? ¿Mauricio también hace drogas? ¿Por qué? ¿Qué hace tú? ¿Qué hace Javier? ¿Qué hace Betito con esa persona que se dedica a la trata de personas? ¿Ah? Juzgando. ¿Qué mejor oportunidad de que andemos con esas personas? Porque si no, ¿quién les va a hacer dar cuenta de su error? O alejándonos de ellos, o dejándolos de lado, o no metiéndonos con ellos, no hablándoles, solamente viniendo aquí a la congre y después al mundo nuevamente, y que nos juzguen y que nos digan: ¿por qué estás caminando con esas personas? Si eres un ladrón, ese
ese vive de los sobornos, ese le gusta recibir diezmos de las empresas constructoras y bla, bla, y bla, bla. ¿Sí o no? Nos juzgan. Juzgan también a Jesús, lo juzgaron de la misma forma. De decir, ¿por qué anda con el jefe? Nada menos que con el jefe de los publicanos. Seguramente va a pedir una mordida. O seguramente también anda lo mismo. Si Mauricio está con ese, es porque algo debe haber. Tal vez es su pusher, su tranza. ¿No? Así es. Así lo juzgaban a Jesús. ¿Pero a qué vino Jesús? Cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, ¿cuál es nuestra misión? ¿No es la gran comisión? ¿No es hablar con los perdidos? ¿No es hablar con los que están en error? ¿No es hacerles dar cuenta de su error? ¿No es lograr la restitución de que conozcan a Jesús? Solo que lo conozcan, solo que lo vean. En esa oportunidad, en ese tiempo han tenido el privilegio de verlo de frente, pero nosotros lo tenemos aquí adentro. ¿No? Que Jesús salió de la casa de Saqueo en algún momento porque estaba camino ya. Pero Jesús ahora está con nosotros mediante el Espíritu Santo aquí, con nosotros. Él nos da palabra, Él nos da enseñanza, Él nos da sabiduría, Él nos dice qué debemos hablar, cómo tenemos que prepararnos, cómo tenemos que llegar a las personas, cómo debemos dar su mensaje, cómo podemos ganar vidas para Cristo, si no es caminando con esas personas como Jesús hizo. Y no escuchando que estén, ¿por qué tienes que caminar? ¿Por qué tienes que andar? Dejarlos de lado, porque Jesús es el que ve nuestro corazón. Jesús es el que gobierna nuestra vida. Jesús es el que sabe qué es lo que estamos haciendo y sabemos que como personas íntegras estamos haciendo el trabajo al cual hemos sido llamados a hacer. Ganar vidas para Cristo. Me imagino que haya debido estar. ¿Y tú de qué hablas en la cena? ¿Por qué tanta gente te sigue? ¿Por qué tanta gente ni siquiera nos deja que podamos charlar contigo, conocerte? No, yo hablo de la salvación, les enseño de la vida eterna, les enseño del perdón de pecados, les enseño que puedes nacer de nuevo, que no necesitas volver al vientre de tu madre. Les enseño de la gracia de mi Padre. Les enseño que solamente tienes que confesar tus pecados para que puedas ser restituido y que puedas volver a estar en tu lugar. Y ahí están en la cena, hablando. Entonces es ahí, quiero imaginarme, que Saqueo se levanta. ¿En serio que solamente es por gracia? Sí, en serio. No tengo que hacer nada. Confesar tus pecados. Nada más, nada. No me va a costar ni un centavo, para nada. No te cuesta. No tengo que pagarte, no tengo que dar a tus discípulos algo. No. Solamente tienes que abrir tu corazón y nada más. Eso es todo. Entonces ahí es donde Saqueo se levanta. Si eso es así, yo quiero. Eso es lo que quiero. Eso es lo que necesito. Es porque quiero vivir en libertad. ¿Sabes qué? La mitad de lo que tengo, de todo lo que he ganado, entre comillas, la mitad, lo voy a dar a los pobres. La mitad. Parado, firme. ¿Y sabes qué? Si a alguien he dañado, si a alguien he robado, si a alguien he ofendido, si a alguien le he hecho daño, le voy a restituir 4 veces más. La palabra de Dios en Deuteronomio, si no me equivoco, dice que cada cosa tiene que ser así. Cuando tú has estafado, tienes que devolver 4 veces más de lo que has estafado. Entonces Saqueo conocía. No es que dijo, no, 4 veces, podía decir 8, podía decir el doble. No, él sabía que su obligación era restituir 4 veces más. Él sabía porque había leído las Escrituras. Porque le voy a dar a los pobres la mitad. No tengo ningún problema, nada.
voy a restituir absolutamente todo lo que he estafado. Prefiero quedarme en la calle, pero quiero ser tu seguidor. No me importa nada material, lo que me interesa es espiritual. No me interesa si tengo bienes o no tengo bienes, tengo tu promesa de vida eterna. No me interesa nada, lo que me interesa es nacer de nuevo. Lo que me interesa es tener una vida de integridad, de honradez, de caminar contigo, de seguir tus mandamientos, de estar contigo, porque tu promesa es que yo tengo una mejor vida después de la muerte. Eso es lo que necesito y eso es lo que voy a hacer. ¿Qué nos impide a nosotros hacer lo mismo? Nada, absolutamente nada. En Romanos, yo quiero que vayamos al Salmo 139, por favor, porque cuando ocurrió eso, quiero imaginarme, estoy en mi película, ¿no es verdad? Cuando ocurrió eso y digo, ya se puso de pie, yo voy a hacer esto y voy a dar la mitad y voy a restituir y voy a hacer aquello. ¿Quiénes eran los invitados? Ya hemos dicho quiénes eran, ¿no? Sus publicanos, sus cobradores de impuestos de cada puerta de la ciudad y de los alrededores. Si el jefe hace eso, yo también quiero hacerlo. Si yo hago eso, mi esposa también quiere hacerlo. Si yo hago eso, mis hijos también quieren hacerlo. Si yo hago eso, mi familia quiere hacerlo. Mi familia. Estamos aquí, ¿por qué? Porque queremos seguir a Jesús. Y si hacemos esto, mi familia estará conmigo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Quiero imaginarme que todos se levantaron. Si el jefe hace eso, yo también quiero hacerlo. Y quizás por ahí un publicano, y quizás otro, y quizás otro, y quizás todos. Todos. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y todos, al igual que Zaqueo, me estoy imaginando, estoy especulando, pero sé que puede ser así porque no hay nada imposible para Dios. Por algo estaba ahí, por algo fue. Él ya sabía que iba a suceder. Él ya sabía que iba a suceder. No era algo nuevo para él. Porque el Salmo 139, del 1 al 4, ¿qué dice? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. Toda. Jesús ya sabía que Zaqueo se iba a levantar. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús sabe, Dios ya sabe qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entra a nuestro hogar, todo cambia. Toda estructura es remecida, todo cimiento es cambiado en tu casa. Cuando Jesús entra en mi casa, todo se mueve, absolutamente todo. Porque el nacer de nuevo es eso, nacer de nuevo, nacer en integridad, nacer en uno mismo, en uno solo. Jesús ya sabía, Dios ya sabía. Por eso Jesús levantó la vista y dijo, Zaqueo, ven, quiero ir a comer contigo. Y dar el mensaje, ¿a quiénes? A los publicanos, a los fariseos, a todos, a los drogadictos, a los adúlteros, a los viciosos del alcohol, a los que están apresados por el cigarro, a ellos. Porque Jesús ya sabe, Dios ya sabía que eso iba a suceder y ese es su mensaje. En la palabra de Dios, en el Salmo 139 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos son conocidos. ¿Sabes qué? Cuando Jesús entra en nuestra casa, en nuestro corazón, todo cambia. Son sus sueños, ya no son nuestros sueños. Es preguntarle, Señor, ¿qué sueños tienes para mí? Porque esos tus sueños que tienes para mí quiero que sean mis sueños también para mí. ¿Entiendes? Eso es lo que pasaba. Zaqueo no fue una cena más. No fue una cena más. Era un judío, era un hijo de Abraham que necesitaba ser restituido. Necesitaba ser restituido. No podemos ocultarnos de él. Si seguimos leyendo el Salmo 139, él dice,
Me voy a ir al Seol y tú vas a estar ahí. Me voy a ir allá y tú vas a estar allá. Me voy, igual que Jonás, me voy, y Jesús, Dios estaba con él en todo momento. No podemos. ¿Por qué? Por su omnipresencia, por su omnisciencia, por su omnipotencia, por todo. Jesús, Dios, está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Y nos llama a caminar en integridad y en justicia. Nos llama a ser ejemplo de la sociedad. Nos llama a ser punta de lanza. Nos llama a hacer lo que Él hizo con Zaqueo. Cenar con esas personas para darles un verdadero mensaje de lo que es Dios, de lo que es Jesús. De cómo puedes salvar, de cómo puedes nacer de nuevo. ¿Puedes nacer de nuevo? Sí. Eso es lo misterioso, que puedes nacer de nuevo. Y cuando Zaqueo se levanta, ¿qué dice? Voy a restituir, voy a dar todo. Hablando de lo material, absolutamente todo. Quiero quedarme tranquilo. Y si en algo está confesando, él empieza su confesión. Romanos 10, por favor. Romanos 10, conocidísimo por todos nosotros. Versículos 9 y 10. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar, expresar voluntariamente sus actos, ideas o sentimientos verdaderos. Confesar no quiere decir hablar de todo lo malo que he hecho, solamente. Él ha confesado su delito, ha confesado eso. No, confesar es expresar voluntariamente sus actos, ideas o sentimientos verdaderos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Confesamos con nuestra boca. Como confesamos que Jesús es nuestro Señor, Zaqueo confesó que había cometido delitos. Confesó, pero también confesó de que él iba a ser un seguidor de Dios, de Jesús. ¿Dice la palabra eso? Si estás restituyendo, si estás devolviendo, si estás dando a los pobres, si estás olvidándote de todo lo material y quieres vivir espiritualmente, sí, quieres ser un seguidor de Jesús. Y Zaqueo quería ser, y quizás toda la tropa que estaba ahí adentro. Ojalá haya sido así. Ojalá haya sido así. Y estoy seguro que ha sido así. Lo mismo puede decirse de cualquier persona que conoce hoy verdaderamente a Cristo Jesús. Un verdadero arrepentimiento. Arrepentirnos de todo lo que hemos hecho para recibir a Jesús como nuestro Señor. Sí, es verdad. Lo hemos hecho. Y restitución también. Porque puede ser que nos encontremos con alguna persona que le hemos tratado mal, que hemos hecho algo malo contra ella, y puedes tú decir y confesar y decirle: ¿sabes qué? Perdóname, me he equivocado en esto. Porque nos equivocamos, no somos perfectos, buscamos, pero no somos perfectos. Y nos vamos a seguir equivocando, y nos vamos a seguir tropezando, y vamos a seguir siendo restituidos. ¿Por qué? Porque confesamos nuestros pecados a Dios. Y Él es tan bueno, pero tan bueno, que nos perdona en el instante. Es querer hacer el bien en todo momento. ¿Cómo termina este pasaje? Que la salvación ha llegado a esa casa porque es hijo de Abraham. La salvación. ¿Era hijo de Abraham, Zaqueo? Sí, porque era judío, pero no era querido. Nadie lo quería por todo lo que había hecho. Pero ahora ha sido hasta restituida, por decir algo, su ciudadanía. De volver a ser la persona, de volver a ser un seguidor de Dios, de volver a ser un hijo de Dios. Todos tenemos un propósito en esta vida. Preguntémosle al Señor en nuestras oraciones: ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el sueño que tienes tú para mí en esta vida? Y seguir en ese camino. Como después quizás lo hizo Zaqueo. Cristo sufrió por nuestros pecados. Ha sufrido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simple y llanamente vivir
en integridad, nada más. Seguir en ese camino. Hemos confesado y ahora somos destituidos. Somos hijos de Dios. Como Zaqueo. Zaqueo lo hizo. Era de los peores, pero tenía en su corazón esas ganas. ¿Por qué no nosotros? Integridad en nuestro mundo, aquí donde vivimos ahora, ¿qué es? Es incorruptibilidad moral. Los cristianos debemos ser aquellos que no podemos ser sobornados o que estemos en entredicho, porque servimos a Dios antes que a los hombres. Nuestra integridad pasa por ser eso, porque somos solo uno, porque el fruto del Espíritu Santo íntegro, no dice los frutos, dice el fruto, las cualidades de el fruto, un solo fruto, ¿no? Que esté en nuestra vida desde que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y que se manifieste de una forma íntegra. Por eso es este mes el mensaje de decir la integridad, de que nosotros caminemos en integridad. Que no nos dejemos ganar con nada de este mundo, con nada malo de este mundo, que seamos, ya les digo, punta de lanza de hacer las cosas como a Dios le agrada, de que estemos caminando en la voluntad de nuestro Señor, que seamos ejemplo en la sociedad de integridad, de que somos un solo pueblo. No nos importa si es que nos van a decir muchas cosas. Nos pueden decir que somos opas, que somos tontos, que no sabemos aprovechar la oportunidad. No nos importa, porque aquí somos peregrinos, estamos de paso.